La semana pasada comenzamos con todo, explorando la atmósfera inquietante del pueblo de Derry y creyendo que estábamos conociendo a nuestros personajes principales. Pero hoy nos sumergimos directo en las profundidades de It. Bienvenidos a Derry, en el episodio 2. Y déjenme decirles algo, en este episodio no pierde ni un segundo en confirmar nuestros peores miedos e introducir algunos elementos seriamente perturbadores. Este segundo episodio logra aumentar el terror, profundizar en los personajes y además nos regala una de las escenas más escalofriantes y desagradables que he visto en el universo de It en mucho tiempo. Así que, dicho esto, agarren sus globos rojos y quizás una manta de consuelo, porque vamos a destripar todo lo que pasó en este episodio. Advertencia, vienen spoilers completos. Comenzamos reviviendo los horribles momentos finales del episodio 1, pero esta vez desde la perspectiva de Lelis, la única sobreviviente de la masacre. Desde el inicio nos dejan claro que todo lo que vimos sí ocurrió realmente. No fue un sueño ni una alucinación creada, por eso Terry, Phil y Susie están muertos. Lo interesante de ver esta misma escena, pero desde el punto de vista de Lily, además de algunos nuevos planos del pobre Terry, siendo partido a la mitad y lanzado contra la ventana del proyector del cine. Es algo muy sutil que muchos pasaron por alto. Desde el principio, cuando la criatura bebé sale de la pantalla, nunca ataca a Lily. Si vuelves a ver la escena, notarás que Lily solo se queda paralizada, mientras el bebé mutante se lanza directo hacia los demás. ¿Por qué? En mi análisis anterior, hablamos sobre los diferentes huevos de Pascua del universo de Maturin, la tortuga Cosmic A, y si tendrían algún papel en esta temporada. Bueno, parece que sí lo tendrán. Esa tortuga, en el brazalete de Lily, podría ser la razón por la que no fue atacada. Básicamente, estaría funcionando como su protección contra Ed, y tal vez no solo la mantuvo viva en la escena del supermercado, de la que hablaremos después, sino también durante el ataque inicial en el teatro. ¿Recuerdan cuando Maddie le dio esa tortuga a Lily? Le dijo que era de buena suerte. Definitivamente hay mucho más peso emocional en su amuleto de tortuga de la suerte, lo que lo hace mucho más significativo que un simple easter egg o detalle pasajero, sin duda. Vamos a seguir de cerca a esta pequeña tortuga de ahora en adelante. Pero antes de profundizar más en la trama del episodio, hay una nueva adición al show de la que tenemos que hablar, la secuencia del título de apertura, así que vamos a desglosarla por partes. La primera toma es de Paul Bunyan, el gigante leñador y héroe folclórico de la cultura estadounidense y canadiense. Como mencioné, Paul Bunyan era un leñador que viajaba por el país talando árboles, resolviendo problemas y aportando a la idea del destino manifiesto y la expansión hacia el oeste. La enorme estatua de Paul Bunyan en Derry es uno de los lugares más memorables del pueblo, y tuvo un papel clave en una de las escenas de terror más destacadas de It, capítulo 2, cuando cobró vida para aterrorizar a Richie. El nombre de Paul Bunyan también se mencionó varias veces en el episodio de estreno. Lo vimos en el cartel que da la bienvenida a Derry, en la escena inicial, así como en un artículo de periódico donde se hablaba del avance de la ciudad con la estatua del hombre misterioso. Me pregunto si volverá a tomar la forma de Paul Bunyan, como vimos en It, capítulo 2, en algún punto de esta temporada. Después vemos algunos de los lugares clave del pueblo, incluyendo el Capitol Theater, donde en la marquesina aparece The Music Man. A un costado de la farmacia se puede notar el icónico cartel del tío Sam con el We Want You. Esto, por supuesto, se relaciona con la presencia de la Fuerza Aérea en Derry. Pero también, en el tráiler que lanzaron después del episodio 1, se muestra una escena de It tomando la forma del tío Sam y atacando a soldados en las alcantarillas. Luego vemos a una niña rodeada de carteles de Se Busca flotando a su alrededor mientras se asoma a una alcantarilla, probablemente siendo atraída por It, similar a lo que vimos con el pobre Georgie. Después, aparece un grupo de niños jugando en el agua cerca del mismo puente, el mismo lugar donde Henry usó su cuchillo para cortar el estómago de Ben en It, capítulo 1. También vemos a un niño caminando hacia la alcantarilla, mientras It se estira hacia él con unos brazos parecidos a tentáculos, ofreciéndole una paleta. Luego, la escena cambia a una lobotomía realizada a un niño en el asilo Juniper Hill. Sabemos que Lilith fue enviada allí,
y la vemos regresar más tarde en el episodio. Este asilo es conocido en varias historias de Stephen King por realizar prácticas absurdas, poco éticas y a menudo peligrosas con sus pacientes. Finalmente, vemos a It observando a un niño desde la ventana, desde el interior de lo que parece ser la Casa del Pozo, también conocida como la Hunter House, en la calle Nailboat. La secuencia luego corta a un salón de clases, donde Pennywise está controlando un proyector, y vemos la misma casa en medio de una explosión nuclear, mientras algunos niños se esconden bajo sus escritorios. Aterrados por sus vidas, hablando de Pennywise, lo vemos sobre un edificio disparando hacia una multitud en medio de un tiroteo. Esto es una referencia directa a George Bradley, un líder de pandilla y personaje menor en la novela It de Stephen King, junto con su hermano Al. Ellos eran un grupo de bandidos que asaltaban y asesinaban a dueños de tiendas por todo Derry a comienzos de los 1900, además de robar bancos en el Medio Oeste. En 1929, George y su banda fueron brutalmente acribillados por varios ciudadanos de Derry en una emboscada. Finalmente, George fue disparado en la cabeza y murió. En la película de los 90 de It, Mike Hanlon escucha historias de personas del pueblo que aseguraban haber visto a un payaso disparando con la misma arma usada en la masacre, pero cada uno decía haberlo visto en un lugar distinto del pueblo. Incluso una persona afirmó haberlo visto flotando fuera de una ventana. La secuencia termina mostrando el evento de la Kitchener Iron Works en 1908, una fábrica que explotó y desvivió a 102 personas. 88 eran niños y 14 adultos. Una tragedia que se convirtió en una piedra angular de la historia horrífica de Derry. La canción que suena durante esta increíble secuencia se llama A Smile and a Ribbon, de Patience and Prudence, dos hermanas que fueron un dúo vocal juvenil activo entre 1956 y 1963. Si escuchas con atención la letra, es bastante inquietante y perturbadora. Para mí, suena como si hablara de niñas que deben sonreír y fingir que todo está bien. Es casi como si la canción alentara a las niñas a comportarse de forma correcta o femenina, lo cual encaja perfectamente con la temática del show y la época en la que se desarrolla, especialmente si lo comparas con personajes como Lelise, Marge y Ronnie. Por ejemplo, una parte dice: mientras más grande es mi sonrisa, más pequeños se vuelven mis problemas. Cuanto más fuerte digo que soy feliz, más empiezo a creerlo. Eso resume a la perfección el oscuro optimismo y la inocencia forzada que caracterizan al universo de It. Ahora bien, espero que no salga un artículo en unos días diciendo que esta increíble secuencia de apertura fue generada por EA, porque eso sería muy decepcionante. Lo menciono porque hubo controversia con algunos de los pósters promocionales previos al estreno, ya que varios fueron creados con inteligencia artificial. De verdad espero que algún diseñador talentoso haya hecho esta secuencia, porque me pareció tan inquietante, tan perturbadora y tan efectiva. Seamos honestos. Vivimos en una época donde la mayoría de las series ya no tienen secuencias de apertura, y si las tienen, duran 5 segundos. Yo quiero más créditos de apertura así, y este es un gran ejemplo de lo poderoso que puede ser uno bien hecho. Tiene una elección musical perfecta, una letra que encaja con la trama y una estética que establece el tono ideal para la serie. Y ahora, de vuelta al programa, afuera del apartamento de Ronnie, encontramos a dos policías cumpliendo las órdenes de su jefe para arrestar a Hank, quien está siendo injustamente acusado de estar involucrado en lo que ocurrió con los niños en el episodio anterior. Aquí tenemos un detalle interesante, pero también trágico. Uno de los oficiales hace una broma cruel sobre que Hank se comió los cuerpos, porque los cadáveres no fueron encontrados dentro del teatro después de la masacre. Es triste, porque sus familias nunca pudieron enterrarlos correctamente, no saben qué les pasó y no tienen cierre emocional. En cuanto a esa broma del oficial, refleja uno de los mensajes más importantes del episodio, que Derry es prácticamente un personaje en sí mismo. Hay innumerables cosas inexplicables que ocurren en el pueblo, y todas están conectadas con eso. La criatura manipula la percepción y la atención de los habitantes de Derry, ocultando sus actividades y aislando a sus víctimas. Esa apatía forzada y falta de conciencia colectiva permiten cubrir los asesinatos durante sus fases activas. It
usa sus poderes para mantener la falsa apariencia de normalidad en Derry, a pesar de las muertes horribles y desapariciones masivas que ocurren constantemente. Así, asegura su fuente de alimento. Esta escena menos, y muchas otras del episodio, subraya cómo los habitantes de Derry viven en una especie de ceguera voluntaria. Dentro del interrogatorio, Hank sabe que lo están incriminando injustamente, pero su prioridad es su hija Ronnie. Aquí es donde aparece el conflicto generacional sobre cómo enfrentar a Derry. Hank no quiere que su hija vuelva a la escuela todavía, mientras que su abuela insiste en que debe hacerlo para continuar su educación y algún día escapar del pueblo. La abuela hace una referencia curiosa, comparando a Ronnie con Nora Chaos, del clásico Jet Inman. Para quien no lo sepa, Nora Chaos era astuta, inteligente y resolvía misterios. Una comparación muy acertada, porque el show nos quiere mostrar que Ronnie es brillante, fuerte y capaz de sobreponerse al horror del lugar. En esta misma escena se revela el nombre completo de Ronnie, Veronica Grogan, y si ese apellido te suena familiar, es porque Veronica Grogan fue un personaje menor en la novela It, una de las muchas niñas asesinadas por la criatura en los años 50. ¿Será esto solo un easter egg o un presagio de lo que le pasará a Ronnie en la serie? Después, vemos a Hank diciéndole a su hija que todo estará bien, aunque más adelante descubrimos que no lo estará, y entendemos por qué Hank es tan protector con ella. En otra parte del episodio, los Hanlen C, la familia de Mike Hanlo N, se mudan a su nuevo hogar. Leroy le da la bienvenida a su esposa Charlotte y a su hijo Will. La semana pasada hablamos del árbol genealógico de los Hanlen, y se confirmó que Will es el padre de Mike Hanlen. Curiosamente, la madre de Will en la serie se llama Charlotte, aunque en los libros y películas se llamaba Shirley. Puede que cambiaran el nombre por razones creativas, o que Leroy y se vuelva a casar más adelante, o incluso que Charlotte muera durante la temporada. Sea como sea, en este punto de la historia la familia está feliz y emocionada de comenzar una nueva vida fuera de la base militar, donde habían vivido los últimos 8 años. Pero claro, Derry tiene su manera peculiar de recibir a los recién llegados. Vemos a una vecina paseando a su perro y su mirada deja claro que no está entusiasmada con tener nuevos vecinos negros. Dentro de la casa, se nota que Leroy y Will todavía están intentando entenderse como padre e hijo. Leroy probablemente no ha estado muy presente, siendo piloto de guerra, cuando le regala un telescopio a Will. Este se sorprende, porque no esperaba que su padre supiera que siempre había querido uno. Luego, Leroy bromea diciendo que puede usarlo para espiar a los vecinos, y Will responde que eso no le parece una buena idea. Ese pequeño intercambio muestra la distancia emocional entre ellos. Si tuviera que adivinar, diría que padre e hijo terminarán uniéndose al descubrir la trágica historia de Derry y la conexión con eso Ed. También se resalta que Will ama el espacio y la ciencia, algo que seguramente será útil para encontrar formas de luchar contra It. Además, demuestra que la educación y la curiosidad son valores transmitidos por la familia Hanley, lo cual explica por qué Mike fue tan importante para derrotar a la criatura décadas después. Más tarde, esa noche, vemos al héroe revisando el archivo de sus atacantes, un detalle que será clave durante todo el episodio. Y de paso, se confirma que fue Charlotte quien le sugirió regalarle el telescopio a Will, porque si fuera por Leroy, le habría regalado una corbata o un guante de béisbol, cosas que él quería de niño. Será interesante ver cómo evoluciona o se deteriora la relación de los Hanlen durante la temporada. Ya en la mañana del lunes, se anuncia un toque de queda tras el incidente del teatro, y vemos a Marge intentando encajar y parecer cool frente al grupo de las Patty Cakes. Marge se burla de Elaine, que tiene un crush con un chico llamado Scott Mills, también conocido como Scott el Mocoso. Mientras Marge lo imita, le dicen que se detenga porque Patty no quiere que le quiten la atención. Vemos como el rumor de que Hank escondió el cuerpo del niño ha llegado a la escuela, mientras todos los estudiantes miran fijamente a Ronnie, quien regresa a clases porque su abuela insistió en que lo hiciera. Patty Cakes y Marge observan a Lily y Ronnie hablar entre ellas. Aquí descubrimos que ha pasado aproximadamente una semana desde el incidente en el teatro, lo cual se confirma cuando el director anuncia por el altavoz una vigilia con velas por Terry, Susie y Phil. Vemos a Marge intentar averiguar si Lelis la ha estado ignorando a propósito desde aquel incidente, a lo que Lelis
responde que simplemente ha sido un momento difícil. Pero Marge tiene su propia agenda y dice querer ayudar a Leilish a volver a ganarse el favor de las Patty Cakes, como antes. Pero algo me dice que en realidad necesita que otra persona cargue con la etiqueta de rechazada para que el foco del juicio no esté sobre ella. Luego vemos a Will llegar tarde a clase y ser recibido por una molesta señora Douglas. Uno de los chicos le patea la silla justo antes de sentarse, avergonzándolo frente a todos. Sin embargo, conoce a un nuevo personaje llamado Rich, quien amablemente recoge su lápiz y le dice que le gusta. Mientras tanto, en la base aérea, el misterio sobre quién atacó a Harlan parece haberse resuelto. Conocemos al coronel Fuller, quien le dice a Harlan que fue Masters, el mismo aviador que lo irrespetó en el primer episodio, pero Harlan no se lo cree. Al salir de la oficina de Fuller, le dice que la pistola que le apuntó era de fabricación soviética. Guarda ese detalle en la memoria, porque claramente será importante más adelante. Mientras tanto, Charlotte Harland está teniendo su primer contacto con la vida en Derry. La vemos salir a caminar, absorbiendo todo lo que la rodea. Incluso pasa por un callejón familiar, el mismo donde el Club de los Perdedores se reuniría años después. También nota la tensión creciente en el pueblo, con los vecinos protestando por la construcción de la estatua de Paul Bunyan. Su paseo la lleva a la carnicería Quality Meat, la misma a la que Mike Hanlon hacía entregas en Heat. Capítulo 1, dentro conoce a Stan Kirsch, también conocido como Stanley el Carnicero. Me pregunto si Stanley está relacionado o casado con la señora Kirsch, aquella terrorífica anciana que le dice a Beverly que es hija del trabajador del carnaval que se convirtió en Pennywise. En It capítulo 2, aquí tenemos otro ejemplo de cómo la influencia de eso It se infiltra en la superficie del pueblo, haciendo que la gente ignore actos de violencia innecesaria. Charlotte presencia como 3 chicos acosan a otro, y lo más perturbador es que nadie del grupo de espectadores interviene. Pero Charlotte no se queda quieta. Enfrenta a los agresores, y uno de ellos incluso le gruñe. Todos los demás la miran como si fuera la rara por preocuparse. Esa noche, en la casa de los Harlan, Charlotte cuenta lo ocurrido, dejando claro que no tolera el acoso. Hablando de eso, vemos que Will no menciona nada sobre su primer día de clases. A pesar de los intentos de Charlotte por tener una cena familiar, Will es rápidamente excusado de la mesa. Durante la conversación, se menciona su antiguo hogar en Luisiana, lo que sugiere que Charlotte tiene un historial de defenderse. Algo pasó allí. Alguien lanzó un ladrillo contra su auto. Y podemos inferir que ese hecho inquietante fue una de las razones por las que se mudaron a Derry, además de que Harlan estaba siendo buscado por Shaw. Muy bien, es hora de hablar del momento más destacado para mí de este episodio, y quizá de toda la serie hasta ahora. Vemos a Ronnie en su habitación, con una foto de su madre cerca, intentando dormir mientras su padre y su abuela discuten. Se cubre con las cobijas buscando consuelo, pero ese consuelo pronto se convierte en puro terror. Su cama comienza a latir como si tuviera un corazón, y las sábanas parecen estirarse sin fin, hasta que de pronto se tiñen de rojo. De repente, Ronnie se encuentra de nuevo en el vientre de su madre. La decisión de diseño en esta escena es una de las cosas más impresionantes y grotescas que he visto en toda la franquicia de E. Vemos cómo Ronnie literalmente sale del útero cubierta en sangre. Se gira y ve a su madre exhausta, quien le dice con frialdad que ella la destrozó durante el parto, que la mató. Solo quería sostener a mi bebé. Dice su madre: «Me mataste. Como mataste a esos niños, ¿cómo vas a matar a tu padre?». Entonces, el rostro de su madre se deforma. Volviéndose siniestro, Ronnie intenta escapar, pero aún está unida a ella por el cordón umbilical, y el abdomen de su madre se transforma en una enorme boca con dientes afilados, con ojos aterradores brillando en su interior. Ronnie muerde el cordón y lo rompe, pero la pesadilla no termina ahí. El cuerpo de su madre se retuerce y muta en algo verdaderamente monstruoso, avanzando hacia ella con un movimiento antinatural, hasta que los gritos de Ronnie hacen que Hen corra a su habitación. De verdad, aplausos para el equipo de producción y diseño por esta secuencia. La idea de que su cama es el lugar de máximo confort y vulnerabilidad se convierta en una trampa grotesca e inescapable es simplemente genial y perturbadora.
Y un reconocimiento especial para Amanda Christie, la actriz que interpreta a Ronnie, su lenguaje corporal, su terror puro y su habilidad para transmitir la carga emocional de creer que ella es responsable de la muerte de su madre. Y ahora temer que lo mismo le ocurra a su padre es fenomenal. Dentro de esta escena también se oculta una profecía de It. Dice que él será atrapado, refiriéndose a Hank Kay, y será frito. Esto, por supuesto, alude a que Hank podría terminar en la silla eléctrica. Ya existen imágenes, y también aparece en el tráiler, donde vemos a Hank esposado, siendo llevado a un autobús con destino a la prisión estatal de Shawshank. Ojalá Ronnie y los niños logren limpiar su nombre, porque uno, sería injusto que lo culpen por algo que no hizo, y dos, la pena de muerte sería una forma verdaderamente diabólica de terminar con su historia. Pasemos ahora al bar local, donde por fin tenemos un momento de calidad con Dick Hallorann. Está con otros aviadores que comentan sobre los interrogatorios tras el ataque a Hanlen. Está claro que Hallorann goza de ciertos privilegios, ya que no fue entrevistado sobre el incidente. Esta escena también nos presenta al jefe de policía, quien está bajo una enorme presión. Vemos a concejales y ciudadanos presionándolo para arrestar a Hank, a pesar de no tener pruebas. Incluso lo amenazan con sabotear su reelección si no obedece. Y sí, puede que suene repetitivo, pero hay que recordarlo. Andery es un personaje en sí mismo. Las palabras del concejal al jefe lo resumen perfectamente. ¿Crees que no estoy haciendo todo lo posible para colocarlo allí esa noche? No tengo pruebas. Y tiene una coartada. Esto es América. No, esto no es América. Esto es Derry. Esa línea resume todo. La ciudad se ve a sí misma como un lugar fuera de las reglas, donde la justicia se dobla según los prejuicios y el miedo colectivo. Fiel a esa lógica, el jefe abusa de su poder y hace que el cantinero le pida a Hallorann y sus compañeros que se vayan. Y esto podría ser precisamente la chispa que inspire a Hallorann a crear el Black Spot, el club nocturno, propiedad de afroamericanos para los aviadores negros, del que hablamos en el análisis anterior. Para quienes no lo sepan, el Black Spot fue trágicamente incendiado por supremacistas blancos. Pero Hallorann, gracias a su don del resplandor de Shine, logró salvar a varios asistentes, entre ellos el padre de Mike Hanlon. Ya empezamos a ver los orígenes de su historia y los desafíos que enfrentará. Luego saltamos a la mañana siguiente, al sitio de excavación donde el coronel Fuller supervisa el proyecto. En el bosque, vemos a varios locales observando desde lejos. Uno de ellos, que también aparece en el tráiler más reciente, será reclutado por la Fuerza Aérea y parece poseer habilidades especiales para ver el pasado. Basado en lo que he visto en los tráilers de esta serie, la tribu indígena local tendrá un papel importante en It. Welcome to Derry. Recordemos que en It, capítulo 2, 2019, Mike descubrió cómo derrotar a eso al visitar a la tribu indígena local, el pueblo ficticio Shakokawa, quienes fueron los primeros en enfrentarse a la entidad interdimensional y realizaron el ritual para atrapar a Pennywise en un recipiente. Ahora, después de una larga noche, bebiendo licor casero, vemos a Hallorann con resaca. El coronel Fuller no cree en las habilidades de Hallorann, lo acusa de abuso de privilegio y amenaza con quitarle sus beneficios, creando así una dinámica de poder bastante tensa entre ambos. De vuelta en la escuela, vemos a Lily ignorar a Marsh, que le saluda con la mano, y decide no sentarse junto a ella en el grupo de las Patty Cakes. Ronnie se sienta junto a Lily y le cuenta lo que vivió la noche anterior. Las Patty Cakes las observan hablando y le dicen a Marge que pensaban que Lily ya no estaba loca. También vemos que ya le han puesto un apodo al padre de Ronnie, Hatchet Hank. Marge rompe la tensión haciendo una broma y logra que todas se rían. De nuevo, vemos que Patty no soporta perder la tensión y comenta sarcásticamente si Marge lleva la misma ropa del día anterior. Tengo mucha curiosidad por ver qué usará It en su contra. Según uno de los primeros trailers, parece que su miedo a sus ojos grandes y a sus nuevos lentes será algo que la serie explotará. Pero también me pregunto si su necesidad de agradar tanto a las Patty Cakes será usada en su contra. La escena se intensifica cuando las Patty Cakes juegan su típico Patty Cake mientras Lily y Ronnie discuten. Ronnie está furiosa porque Lilis no le dijo a la policía lo del monstruo. Lógicamente, Lilis tenía miedo de que la tacharan de loca y la devolvieran al manicomio. Ambas posturas son comprensibles.
Lele intenta protegerse, y Ronnie lucha con el trauma de haber perdido a su padre y sentirse responsable, igual que cuando murió su madre. Ronnie grita una grosería, el comedor queda en silencio, y la envían a detención. Hablando un segundo sobre esta escena, ambos actores están increíbles. La belleza del momento, además de la actuación, está en la escritura. Puedes entender perfectamente los dos lados. Y dicho eso, les lanzo la pregunta a ustedes en los comentarios. ¿De qué lado están? Personalmente, creo que si Lily hubiera dicho a la policía que vio un monstruo, nadie la habría creído y habría terminado en el manicomio de todos modos, mientras que Hank probablemente habría acabado en prisión. Después de eso tenemos un poco de alivio cómico con la amistad entre Will y Rich, que sigue creciendo. Es obvio que Rich tiene un crush con Marsh. Incluso se gana un gesto burlón de otra chica. Por cierto, saludo al póster de Mini Miñoso, pionero afrolatino del béisbol, que Rich tiene en su casillero. Luego vemos cómo lanzan una bomba fétida en el pasillo, lo que hace que Will tropiece con la señora Douglas y termine también en detención. En detención, Ronnie y Will se conocen por primera vez y tienen una buena escena juntos, mientras él le habla de su amor por la ciencia. Lamentablemente, la conversación se interrumpe cuando Ronnie ve cómo los policías se llevan a Lelis tras su discusión. Me gusta mucho la conexión entre Ronnie y Will. Y hablando de los niños, todavía estamos en shock por la pérdida de Phil, Terry y Susie, pero este nuevo grupo, Lily, Ronnie, Will, Rich y Marge, la chupamedias, es sólido. Y tengo muchas ganas de conocer más sobre ellos y ver su dinámica en pantalla. Mientras tanto, Charlotte conoce a Rosie, la dueña de la tienda de antigüedades y segunda mano. Esa es la misma tienda donde Belle compró su bicicleta a Stephen King en It, capítulo 2. No sé si interpreté mal la escena, pero Rosie, ¿no les pareció un poco rara? Estoy casi seguro de que será un personaje bueno, del lado correcto, pero hubo algo incómodo en esa conversación. Tal vez tenga que ver con que su esposo trabaja en la Fuerza Aérea, y parece que los habitantes de Derry no quieren al ejército en el pueblo. Finalmente, en la estación de policía, descubrimos el nombre del jefe, Clint Bowers, lo que significa que está relacionado con Henry Bowers, el matón principal que intentó matar a los miembros del Club de los Perdedores, incluyendo a Mike, recordando que Clint estaba bajo presión del concejal. Vemos cómo manipula a Lilish, y el misterio en Derry apenas comienza. Él insinúa que la gente del pueblo culpará a Lily por el incidente del teatro debido a su historial de locura, y la amenaza con enviarla de nuevo al manicomio si no miente sobre la participación de Hank en lo ocurrido. Mi corazón se rompió en esta escena, porque Lele está desesperada por no volver al asilo. Vemos que, lamentablemente, Lelis cae en la trampa, y Hank termina arrestado para ser interrogado. Ronnie corre hasta la casa de Lelish para confrontarla, gritando que diga la verdad. Está aterrada de perder a sus dos padres. A la mañana siguiente, Leroy visita a Masters para hablar sobre la pistola. Leroy sabe que Masters mintió sobre ser el atacante, así que lo provoca hasta que intenta tomar el arma para dispararle, pero se da cuenta de que no sabe cómo usarla. Entonces surge la pregunta: ¿a quién está encubriendo? Hanland vuelve a la oficina de Shaw y le cuenta lo que descubrió, prometiendo seguir investigando el caso, pero antes de irse, Shaw decide decirle la verdad. Todo fue una prueba planeada para ver si Hanland era realmente el hombre en quien él creía. También por su daño en la amígdala. Para los que no lo saben, la amígdala es una pequeña parte del cerebro, pero con una función enorme. Procesar las emociones, esa lesión es clave para Shaw, porque es extremadamente rara, y lo necesita para una misión ultra secreta que involucra una zona restringida en la base, un lugar donde necesitan a alguien que no pueda sentir miedo. Esto explica por qué Hanlan ni siquiera parpadeó cuando le apuntaron con un arma la semana pasada, ni cuando Masters ensambló la pistola frente a él. Ya hacia el final del episodio, vemos a Lily en el supermercado local y llega una escena de terror magistralmente construida. Mientras camina por los pasillos, estos comienzan a cerrarse a su alrededor. Se oyen susurros que la llaman loca, y la gente en la tienda sonríe de forma extraña y la sigue con la mirada. Por el altavoz, mencionan su nombre, mientras los susurros aumentan en intensidad. Lily queda atrapada en un pasillo lleno de cajas de cereal con los rostros de Maddie, Susie, Phil y Terry. Corre hacia otro pasillo repleto de frascos de pepinillos, y en uno de ellos está
la cara de su padre. Recordemos que se decía que sus restos habían sido distribuidos en frascos tras el incidente en la fábrica. Ella rompe el frasco con su rostro, pero los demás se quiebran a su alrededor y las partes del cuerpo se unen, formando una criatura con forma de pulpo que se arrastra hacia ella y le susurra que quiere un beso. Lilith vuelve en sí, y el empleado del supermercado ve el desastre que ha causado. Ella parece completamente fuera de sí. Poco después, tristemente, la vemos siendo llevada de nuevo al asilo. Tengo que decirlo, Anne fue otra escena de terror impecablemente ejecutada. Los momentos dramáticos de Lilith funcionan a la perfección. El suspenso está muy bien dosificado, y ver a toda la gente mirándola fue inquietante. Algunos criticaron el CGI del bebé la semana pasada, pero el diseño del rostro en el frasco fue impecable. Sabía que en algún punto íbamos a ver el miedo de Lilith respecto a lo que pasó con su padre, pero finalmente verlo aquí fue brutal, y seguro veremos otros temores más adelante en la temporada. El episodio concluye con Shaw mostrándole a Hanlan el proyecto secreto del gobierno, un plan para prevenir la destrucción nuclear usando un objeto enterrado en Derry. Esta arma antigua genera miedo debilitante, incluso letal, y Hanlan, al ser incapaz de sentir miedo, es el candidato perfecto para manipularla. Fuller interrumpe para anunciar que Hallorann ha encontrado algo. En el sitio de excavación, una grúa saca un auto lleno de cadáveres. Hallorann confirma que están muy cerca de lo que buscan, dejándonos con un enorme cliffhanger. Ahora, analicemos esta última escena. Sabemos que el arma mata a quienes son consumidos por el miedo, así que es lógico pensar que esas personas en el auto murieron por su poder, y aquí entra algo importante. Los verdaderos poderes de Hallorann, conocidos como el Resplandor de Shine, cada vez que alguien en una historia de Stephen King tiene habilidades sobrenaturales, posee el Shine. En el nuevo tráiler se ve a Dick tocando un objeto y siendo transportado a un momento donde presencia a alguien morir a manos de Pennywise, y también ve a todos los niños flotando. Así que Dick siente los cuerpos muertos y el objeto que buscan debe estar cerca. Pero, ¿qué es exactamente este objeto? ¿Cuál es esa arma secreta? Definitivamente no es eso, porque ya está vivo, activo, y no puede ser capturado o contenido de manera tradicional. Su verdadera forma, las luces mortales o deadlights, tampoco puede ser atrapada, es demasiado cósmica. Mi teoría es la siguiente. Creo que Rosie, la dueña de la tienda de antigüedades, sabe algo. Ella colecciona objetos y tiene un profundo conocimiento de la historia local. No me sorprendería que, cuando cayó en la Tierra en el siglo XVI, algún fragmento o artefacto de su esencia terminara cerca del lugar del impacto. Quizás algunos colonos lo encontraron y lograron contenerlo o esconderlo. Avanzamos hasta el presente. El gobierno está buscando ese fragmento, y ahí es donde creo que el hombre del bosque que vimos antes y Rose jugarán un papel crucial, tratando de impedir que el gobierno lo encuentre, sabiendo que si ese poder cae en las manos equivocadas, o peor aún, si intentan usarlo contra It, el resultado podría ser catastrófico. La idea de que los humanos intenten usar un arma de horror cósmico siempre es una mala señal. Ahora, hablemos brevemente de los personajes de este episodio, porque me pareció que hicieron un excelente trabajo, dejando que cada una de sus subtramas respirara y se desarrollara. Tenemos al héroe, cuya investigación nos llevó a descubrir más sobre su lesión y la revelación de que, básicamente, perdió la capacidad de sentir miedo. Eso lo diferencia y lo convierte en un protagonista poco común, pero poderoso, contra una criatura que se alimenta del terror. Luego está su hijo, Will, que me impresionó con sus observaciones súper inteligentes y su mente aguda. Claramente es un estratega, y tengo la sensación de que será clave para armar el rompecabezas de los misterios de Derry. Charlotte fue básicamente nuestra guía en este episodio, mostrándonos los verdaderos horrores que existen en Derry. Su perspectiva nos da una visión más cercana del deterioro del pueblo, lo que hace que el mal sobrenatural sea aún más intenso. Y no puedo olvidar el impacto emocional de los miedos de Ronnie y Lelis cobrando vida. Fue una demostración visceral y aterradora de cómo opera esta fuerza, alimentándose de las ansiedades más profundas de sus víctimas. Es un movimiento clásico de Stephen King y fue ejecutado a la perfección en este episodio. También conocimos al nuevo chico, Rich, y definitivamente me interesa saber más sobre él y lo que puede aportar a la historia. Y por supuesto,
Vimos más de Marge, conocimos a Rosie y a nuestro misterioso hombre del bosque, quienes estoy convencido tendrán papeles clave en la trama. En general, realmente disfruté el segundo episodio. Tuvo algunos momentos donde el ritmo bajó un poco, pero después de un primer episodio tan explosivo, era necesario algo que nos volviera a conectar con la historia, que nos aterrizara y nos hiciera invertir emocionalmente en los personajes. Este episodio definitivamente lo logró. Sé que apenas llevamos 2 episodios, pero ya estoy completamente enganchado con la serie, las subtramas individuales, el misterio que rodea el arma, el horror creciente de Derry. Todo me tiene atrapado. Dicho esto, creo que este es un gran punto para cerrar el análisis de esta semana del episodio 2, temporada 1 de It. Welcome to Derry. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes? Cuéntenme en los comentarios sus pensamientos sobre el episodio. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos? ¿Y los que no tanto? ¿Quién fue su M-Jimpe del episodio? Compartan sus easter eggs, significados ocultos, teorías, predicciones, todo eso, aquí abajo. Gracias por ver o escuchar el análisis de esta semana. Si llegaste hasta este punto, gracias por tu apoyo. Si disfrutaste el video y mi análisis, por favor dale like. De hecho, dale 2 veces si puedes, ve bueno. No literalmente, y comparte este video con cualquier persona que ame hablar sobre esta serie. Y más importante aún, suscríbete al canal para más contenido sobre It y mucho más. Bueno gente, hasta la próxima. Recuerden, ustedes son increíbles. Manténganse a salvo ahí afuera y no dejen que sus miedos se apoderen de ustedes. Nos vemos pronto.